Queremos desde aquí dar las gracias. Bueno, yo me presento, que habrá muchos de vosotros que no me conozcáis. Yo soy Carlos Vara, ¿vale? Pertenezco a Dental Everest, ¿vale? Que somos distribuidores nacionales de la marca Breden, aunque después también contamos en algunos puntos de España con algunos distribuidores también para los productos de Breden en determinadas zonas, ¿vale? Quiero dar las gracias al Colegio de Protésicos de Aragón por contar con nosotros para esta iniciativa. A Isabel García, que la tenéis ahí, bueno, arriba, no sé si está arriba o abajo, como saldrá cada uno. Isabel García es la responsable de Breden para España desde hace más de 30 años, ¿verdad, Isabel? Perfectamente, ahí estamos, aguantando. Y después, por supuesto, dar las gracias a José Peidró, que es quien va a impartir esta conferencia. José Pedro tiene su laboratorio propio en Valencia, ¿vale? Y él lleva colaborando con nosotros como líder de opinión para Breden pues desde hace más de 10 años, ¿verdad, José? Un montonazo. Sube, sube, sube. Un montonazo. Así que nada, como he comentado antes, cualquier duda que os surja durante la conferencia la podéis bien pasar a través del chat o bien pedir la palabra al final de la charla y bueno, transmitirla vosotros mismos a José o bien la transmitimos nosotros a través del chat. Así que nada, cuando quieras, José. Vale, pues voy a compartir pantalla. Y, a ver. Espérate. Ahora. Voy a minimizarme el... Bueno, nada, vamos a empezar. Bueno, como Carlos ha dicho, en primer lugar quería dar las gracias al Colegio de Protésicos Dentales de Aragón por haber contado conmigo y a esta charla. Evidentemente a Dental Everest como parte importante de este tinglao y a Breden. Bueno, no quiero empezar sin antes, como la charla dice, es un desafío del futuro y muchos a lo mejor que yo he ido indagando y me han preguntado, a veces se cree que es un material del que vamos a hablar, estos materiales, biomateriales, que son materiales que son muy novedosos. Sinceramente, me tengo que retroceder en el pasado y sin antes hablar de desde cuándo empezó este material a funcionar. Tengo que dar las... A ver, no sé qué pasa. Un segundo, que no puedo... Un segundo. Un segundo. A ver. Caramba. Vaya mi hermana, la vas a... A ver si ahora va. Ahora. Vale, que no. Bueno, quiero hablar desde cuando empezamos y yo tengo que dar las gracias a Mario Parra porque él fue uno de los precursores de este material. Él creo que empezó a trabajar, fue de los primeros que empezó a trabajar este material con los PICs. Quizá yo creo que, no recuerdo, por lo menos estaríamos entre 17 y 18 años hace que trabaja con este material. El BioXS fue de los primeros materiales en que Breden creó para poder trabajar con estos tipos de biomateriales y actualmente el material ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo. Cuando Mario empezó, sí que es verdad que hubo muchísimos detractores y gente que lo trató como un poco como loco, pero ahí está, es un material que sigue funcionando. Yo ahora realmente lo que me dedico es a trabajar con el material. Bueno, no sé qué pasa. Caramba. No puedo trabajar, no puedo pasar la pantalla.
siento, chicos. Vale, a ver si ahora. Bueno, ¿por qué trabajo yo con BioHDP? Bueno, voy a intentar daros las razones por las que yo realmente trabajo con BioHDP, porque a veces no es suficientemente el que uno diga que trabaja con BioHDP y esa sea la verdad absoluta. Una de las razones principales es que el material, el PIC, es un material semicristalino con un refuerzo cerámico. A comparativa con el BioXS que os he dicho antes, el BioXS estaba aleado con un material titanio para crear esas propiedades. En cambio, este material se ha aleado de otra manera distinta. Sí que es verdad que este material, el BioHDP, se utiliza desde hace más de 30 años en el ámbito de la implantología. Los médicos traumatólogos en su momento, hace 30 años, ya están utilizando este material, lo cual quiere decir y me confiere esa garantía de que es un material que no es para despreciar. El relleno cerámico que os he dicho que se le ha puesto al BioHDP es lo que le da estas propiedades de elasticidad, que es homogéneo, tiene un muy poco peso y una de las principales características es que es muy biocompatible. Es una de las principales características que les exigimos a ese tipo de biomateriales. Para que veáis un poquito y lo colocáis, este material, y lo tengáis espacialmente colocado, esto es una pirámide de polímeros. Los polímeros se dividen en amorfos y semicristalinos. El PIC, el BioHDP, estaría en la parte alta de la pirámide y dependiendo del grado de temperatura de transformación de estos polímeros, se clasifican en polímeros estándar, polímeros técnicos y polímeros de alta resistencia. Perdón. De alta resistencia. Para que entendáis lo que es un polímero amorfo, todos los polímeros están compuestos por cadenas muy largas y estas cadenas en los polímeros amorfos imaginaros estas cadenas largas estarían como mezcladas como si fuese un plato de espaguetis. Esto a nivel microscópico lo veríais desde esta manera. Un polímero amorfo que conocemos todos pues es el PMMA. El PMMA es el polímero que usamos para hacer las completas y los dientes, eso es un PMMA. Los polímeros semicristalinos, a diferencia de los amorfos, es que al introducir cristal en la composición hace que esas cadenas largas de moléculas se unan creando una retícula. Esa retícula es lo que hace que el material tenga esa resistencia y esa elasticidad. Bueno, es el pasador que no funciona bien. Vamos a ponerle unos números a este material para que lo podáis ver y comparar con otros materiales. El módulo de elasticidad está en torno entre los 4.000 megapascales y 6.000 megapascales. La resistencia a la flexión son 150 megapascales. Y otro dato importante es la carga máxima sin rotura. Estamos hablando de unos 1.200 newtons. Si este material lo comparamos con otros materiales, es donde vemos exactamente las cualidades de este material. Imaginaros, un circonio, estamos hablando de 250 gigapascales. Es decir, cuanto más alto es el número, más rígido es el material. Entonces, si os he dicho que el módulo de elasticidad del BioHDP está en torno a los 4.000 megapascales, estamos hablando de 4 gigapascales. El cromocobalto estaría en torno a los 190 gigapascales y el hueso entre 2 y 13, 14 gigapascales. La resistencia a la flexión, el circonio está en 1.500 megapascales, cromocobalto 845, frente a los 150 que tendría el BioHDP.
sí que es muy importante reseñar el tema de la fuerza masticatoria en la región posterior, que de media está en torno a unos 500 newtons. Si lo comparamos con los estudios que tiene Breden, que habla de 1200 newtons sin rotura, significa que se llegó a los 1200 newtons y no hizo falta continuar con los estudios porque se vio que estadísticamente en una media la carga máxima en la zona de los molares estaba en torno a los 500 newtons. Bueno, este dato pues, a posteriori le haré otra vez reseña a este dato. Otra de las causas por las que yo estuve indagando e investigando sobre este material y es una tesis doctoral que encontré de ingeniería. Y esa tesis doctoral de ingeniería estaba basada en prótesis del tema de traumatología. Y se hacían unas pruebas de stress shield. En esas pruebas se determinó y se sacó como resultado el siguiente, en el que si tú utilizas un dispositivo de titanio en que su módulo de elasticidad es más elevado que el tejido biológico donde se implanta, las fuerzas se mueven a través del artilugio de titanio, a través del dispositivo de titanio. En cambio, si utilizamos un dispositivo de PIC en el que su módulo de elasticidad es similar al tejido biológico donde está implantado, las fuerzas se mueven a través del tejido biológico. Eso lo que nos da es que si utilizamos el titanio u otro material que tiene un módulo de elasticidad más elevado, evidentemente va a crear esa rigidez sobre el tejido biológico. Esa rigidez puede provocar o pérdidas óseas o algún otro tipo de malformación que puede tener. Entonces, todos esos estudios son los que a mí me dan la garantía del material que estoy utilizando. Y después otro estudio en el que participé activamente fue en la tesis doctoral de la doctora Marta Cabo. Este estudio consistía en un estudio sobre 200 implantes y se hicieron estructuras híbridas tanto en metal como estructuras híbridas en bio-HPP. Entonces lo que se analizaba era la pérdida ósea del último implante, el implante que queda más a distal de las prótesis híbridas. Entonces, esta es una de las tantas tablas que se hicieron estadísticamente para verificar y comprobar ese estudio. Entonces, para mí, una de las cosas más reseñables en el que de esta tabla es que se organizaban por factores de riesgo y factores de protección. Para que lo entendáis un poquito es, si el paciente era fumador, evidentemente aparecía como un factor de riesgo. Veis el número rojo, donde ponía fuma, eso es un factor de riesgo. Pero lo más importante es que analizamos y estadísticamente se vio que los trabajos que se hacían con el material PIC frente a los que son en material en metal, apareció como factor de protección. Es decir, que hubo menos pérdida ósea en las estructuras hechas con bio-HPP frente a las estructuras hechas con metal. Bueno, pues todo esto son, a grandes rasgos, todos los datos que a mí me hacen que yo sea el utilizar este material y me sirva como garantía para ofrecer este material con todas las garantías de que es un material de resistencia y que es un material que ofrece unas garantías muy, muy buenas. El material lo tenemos de distintas maneras. Este material, como veis, están como unos pellets y este es el material que se utilizaría para la técnica de inyección. ¿Vale? Este es de los primeros que se fabricaron y sí que se vio que se añadía distinta cantidad de cerámicas en el material y entonces modificaba o cambiaba el módulo de elasticidad. El blanco tenía unos 4.200 megapascales frente al color shade tenía 5.400 y cuando se hizo el rosa llegamos a los 6.900. En la actualidad, yo creo que esto aún está en venta, pero creo que en la actualidad ahora se comercializa el bio-HPP Plus, en el que se ha unificado el módulo de elasticidad en torno a los 5.350 pascales.
¿Qué significa esto? Pues que estamos llegando a una media de la calidad ósea. Como os he enseñado en la tabla anterior, había unas mediciones, dependiendo del hueso, si es un hueso esponjoso frente a si es un hueso cortical, pues estaríamos en una media de la calidad o del modo de elasticidad del hueso. Para que queráis un poquito, esto es el material, cómo se utiliza con la máquina Fortupress. ¿De acuerdo? Os enseño un vídeo que hice hace... no ha salido el vídeo, vuelvo atrás. A ver. Aquí. Esto es un vídeo que hice hace ya un tiempo para ver cómo era el tema de la máquina Fortupress. Esto trabajamos con la técnica de la cera perdida, muy similar a lo que sería la inyección de cerámica. En este caso, hice este vídeo porque se me presentó la posibilidad de inyectar esta cantidad de hilares personalizados y entonces grabé el vídeo. Nada, lo pinchamos como si estuviéramos trabajando con metal o con cerámicas y lo metemos en un revestimiento. Sí que utilizamos un revestimiento especial, es un revestimiento que permite luego cuando prensas mantener esta estabilidad. La técnica de trabajo con este material no es necesario disponer de una gran maquinaria para poder trabajar. Es que una básicamente con la técnica que estoy enseñando y la máquina Fortupress se podría trabajar. No necesitaríamos en este caso, si el laboratorio no dispone de escáner o no dispone de maquinaria de cruzar. Una vez tenemos el revestimiento, este cilindro lo pondríamos en el horno para que hiciera el proceso que viene a la cera. Tienen materiales que se funde a partir de 360 y 400 grados, entonces este revestimiento, es lo que hemos dicho, está optimizado para que sufra esa subida y bajada de temperatura y no tenga ningún problema ni se agriete. Una vez pasado ese proceso, lo que hacemos es que metemos el VHP en el cilindro y lo metemos en el horno unos 20 minutos. Pasados estos 20 minutos, el material ya está fundido y adquiere una consistencia tipo miel. ¿Vale? Esa consistencia es la que permitiría poder trabajar e inyectar el material. Ponemos nuestro pistón. Esto es muy similar a como si estuviésemos inyectando un disilicato. Lo pasaríamos a la máquina. ¿Vale? Esta sería la máquina. La máquina tiene dos procesos. Un proceso inicial, que es el que veis ahora, que está dentro de la campana, mantiene un vacío. Y este es el proceso de inyección. Ahí es donde está la máquina inyectando el material. Pasados unos minutos de inyectado el material, se abre la máquina y en ese momento inicia el proceso de compactación. El proceso de compactación es necesario y es muy importante porque es cuando está enfriando y mantenemos la presión. Estos materiales, al ser polímeros, nosotros si hiciéramos como el metal en el que tú inyectas directamente accedes al metal, evidentemente aún estaría el material en una consistencia plástica y no sería lo más idóneo. Entonces, el proceso de compactación es uno de los más importantes, es el que te permite que el material se enfríe y mantenga las propiedades moleculares del material. ¿Vale? Esto es un poco para que vierais en qué consiste la técnica de inyección. También se puede utilizar con la técnica de CAD/CAM y con la técnica de los materiales fresables. Ahora os resumo un poquito cuáles o procedimientos que yo he determinado que puedo hacer teniendo este material.
desde una técnica en la que yo tengo un escáner y puedo diseñar mi trabajo, pero no tengo una máquina de fresar, pues yo puedo diseñar, puedo imprimir este diseño que yo he hecho y pasarlo a la FortuPress. O puedo hacer como habéis visto en el vídeo, utilizo cera y simplemente yo me diseño, yo me lo freso, yo me lo hago a mano y lo meto en revestimiento y la máquina FortuPress. O dispongo de máquina de fresar, entonces utilizo el Brecam y también se dispone de material pre-millet, que son como unos dispositivos en el que ya viene la cabeza hecha del implante y tú solo fresas la parte del pilar. Mirad, ¿veis? Esto sería la parte de impresión en 3D y luego prensado con la FortuPress. Esto es lo que llaman la técnica CAD Cast para puesta en revestimiento. Entonces tú diseñas, imprimes y pasas a la FortuPress con la técnica que habéis visto en el vídeo. O la forma en que yo os he enseñado también en el vídeo, en el que tú enceras para poder hacer el trabajo, revestimiento y máquina FortuPress. Para mí esta es la técnica ideal para crear todo el tema de la telescópica, que os enseñaré al final. O tú diseñas y haces tu trabajo de híbrida, lo fabricas a mano o con la cera o con el Picoplast y lo metes en revestimiento y también lo puedes pasar. Es decir, hasta este momento, tú, sin necesidad de disponer de una sistemática o un gasto muy grande en el laboratorio, tú podías ya trabajar con este material. Y con la técnica de CAD-CAM. ¿Vale? Con la técnica de CAD-CAM pues podemos hacer prácticamente casi todo, incluso podemos angular canales para poder trabajar. Y lo que buscamos nosotros con nuestra técnica de CAD-CAM es una máxima y absoluta precisión. Nuestros interfaces conectan de esta manera, tan precisa. Y el prefab sería este artilugio. Se modificó desde un principio. Tú lo puedes utilizar con distintos tipos de sistemas de software. Y para distintas máquinas puedes utilizar este prefab. Este prefab, como lo veis ahora en la imagen, en el vídeo, tiene la forma redondeada. ¿Vale? Eso se modificó y se sacó un nuevo prefab, que es este prefab, que tiene una forma más cuadrada. Con esta forma cuadrada, lo que accedemos es a un mercado más grande en el sentido de perfiles de emergencia. Con el otro, a lo mejor te veías un poco limitado a esos perfiles de emergencia. Entonces, con esta forma podemos tener unos perfiles de emergencia muchísimo más, incluso más grandes. Bueno, si quiere pasar. Vale. Bueno, este es otro de los materiales que utilizo a la hora de elaborar mis trabajos sobre implantes y sobre todo el tema de híbridas, es el HIPC. El HIPC es un polímero composite de alto impacto. Como veis, es un composite amorfo con retícula cuadrada. Amorfo, que hemos dicho antes, el amorfo era como el plato de espaguetis. Pero en este caso, este material, por la forma en que está hecha, por la forma en que lo han elaborado en fábrica, lo que hace es que a nivel microscópico tú puedes ver que esa forma de plato espagueti se convierte en una forma cuadriculada, reticular, es decir, similar a lo que estábamos viendo con los polímeros semicristalinos. Entonces esto lo que le da es esa resistencia y esa elasticidad a este material. Evidentemente, ahora os enseñaré cómo este material, por sus cualidades, le da una estética muy buena, comparables a muchas cerámicas. Podemos hacer trabajos definitivos con este material y, evidentemente, con un mismo material podemos hacer distintos tipos de soluciones. ¿Veis? Este es el material. Este material simplemente está enfresado
y le he dado un poquito de luz para que veáis ese efecto de translucidez que tiene este material. Bueno, pues con estos materiales que os he enseñado, tanto el BHPP como el HIPC, lo que pretendemos es emular a la naturaleza. El diente natural está insertado en el hueso y está unido por el periodonto. Eso es lo que le permite esa elasticidad al diente y esa comunicación con el cerebro en el que te dice qué fuerza estás ejerciendo tú sobre tus dientes. Evidentemente, cuando tenemos esa falta de los dientes, lo sustituimos por un implante, pero con el implante no tenemos esa amortiguación, no tenemos esa sensación en la que tenemos la sensación de fuerza sobre nuestro trabajo. Para ello, el utilizar el BioHPP y el HIPC con esos módulos de elasticidad me permite conseguir a modo de amortiguación. Esto es lo que le llamamos nosotros el efecto off-peak del BioHPP. Es decir, lo que hacemos es que no amortiguas en lo que sería la parte de las raíces, pero sí consigues esa amortiguación en la parte oclusal de nuestro trabajo. Bueno, pues con estos materiales es como yo ya hago mis trabajos. Pero evidentemente me faltaba un material que ha salido ahora. Este material es muy novedoso, es muy novedoso. Creo que sí, a mí que me corrija, pero creo que se empezó a comercializar a principios de año. A principios de año. ¿No, Isa? Por ahí estará. Ahí, a principios de año. Genial. Pero era lo que me faltaba, porque si yo tengo un material en que biológicamente tiene todas estas cualidades que os he presentado, yo necesitaba un material para mis restauraciones provisionales. Es decir, si yo hago un trabajo en el que hago una carga inmediata, yo necesito un material que tenga unas cualidades muy similares al trabajo que voy a tener definitivo. Pues para eso ha salido el BioniCAD Ace Snap. Bionic porque es un material biónico. El CAD porque es fresable, es la única pega, bueno, aunque también se podría, pero en este concreto es fresable. Y después tenemos que es un acetal. Y Snap es que también se puede utilizar para temas de prótesis removible. Yo realmente lo utilizo, aunque aquí dice todas las utilizaciones que tiene, yo realmente, para mí este material es idóneo, ideal para todo lo que es provisional sobre implante, aunque puedes hacer snap-on o puedes hacer algo de telescópico, ganchos, o puedes hacer todo este tipo de trabajos. Sí que es verdad que comparativamente con otros materiales que existen en el mercado, pues el BioniCAD creo que está un poquito por encima de la mayoría de todos ellos. Este es el material BioniCAD y lo utilizo principalmente para todo el tema de que es cirugía guiada. El material este es tal cual. Yo lo que me permite es, con la cirugía guiada, previo a todo el trabajo, yo poder hacer una férula y sobre esa férula crear este material, crear este tipo de prótesis. Pero claro, es una prótesis, como veis, es muy fina. Esta prótesis con otro tipo de material sería prácticamente inviable porque se rompería. En cambio, con este material biónico yo puedo crear estas estructuras prácticamente casi a modo de puente para poder hacer el trabajo. Este trabajo no tiene ningún tipo de tratamiento, no se le ha hecho ningún tratamiento, tal cual está fresado, yo lo he pulido y ya está. Se hizo la férula, se hizo la cirugía y el paciente que tenéis ahí en imagen, eso se empieza la cirugía a las 10 y a las 1:30 o eso el paciente se iba con los dientes puestos. Después depende de cada uno de la estética que quiera darle. Mi amigo Jorge Reyes, que es un fanático de la estética,
pues mirad cómo trata el Bionicat. La verdad es que es fantástico, ¿eh? Yo creo que es exagerado, eso lo dije, yo digo, te has pasado, Jorge, ¿no? Después el definitivo veremos, ¿no? Pero bueno, yo sé que Jorge lo saca. Pues viendo todos estos materiales que os he enseñado, voy a enseñar ahora cómo hago yo estos trabajos. Mis prótesis híbridas, les llamo BSH, son bioestructuras híbridas. Imaginaros, este es el caso, os voy a presentar un caso. Lo voy a presentar de manera que primero os enseño el caso y cómo queda, y luego entro a pormenorizar cómo he hecho el caso. Periodontalmente el caso está fatal y se decide la extracción de los dientes tanto superiores como inferiores. En este caso lo voy a presentar de una forma más analógica, no está hecho de forma por cirugía guiada, porque yo creo que es interesante también ver un poquito de este tipo de trabajos, ya que la cirugía guiada aún no está tan implantada como la forma analógica. Después de la extracción de dientes y colocación de implantes, yo lo que utilizo es una férula. A esta férula le he llamado una plancha de mordida inversa. Yo a lo largo del tiempo, al haciendo este tipo de trabajo, siempre me encontraba con un problema. El cómo me transferían la dimensión vertical después de la cirugía. El paciente se le ha quitado los dientes, lleva mucho tiempo con la boca abierta, está desprogramado y entonces nunca las mordidas me coincidían o me llegaban correctamente. Tened en cuenta una cosa, que estos trabajos se empiezan a las 10 de la mañana y más o menos a las 2 de la tarde me llegaba la medida para yo ajustar los dientes, porque a las 4 o las 5 de la tarde el paciente se va con los dientes puestos. Entonces, la idea que se me ocurrió es crear este tipo de plancha en la que yo la coloco a modo como si fuese una Michigan sobre los dientes antagonistas, tengo una estabilidad y entonces puedo hacer una mordida colocando los pilares provisionales. Imaginaros, esto me da tal precisión que puedo calcular exactamente todo. Entonces tengo esa dimensión trasladada directamente a mi articulador de una forma casi precisa. Creo que estaría entre un 95% de precisión de que el trabajo me va a funcionar. Y estos serían los provisionales que están hechos. Estos provisionales ahora yo ya los haría con el material Bionicat y es, a diferencia de estos material, claro, este material yo los he elaborado con unos dientes de una calidad más inferior, porque yo lo que quería era que estos dientes crearan durante el tiempo de osintegración, tuvieran un desgaste para poder acondicionar la mordida del paciente. Como veis, el trabajo cuando se colocó estaba la línea media correcta y al cabo de los 4 meses el paciente creó su propia mordida y desvió lo que es la línea media. Una vez tenemos esto, es cuando ya pasamos, después de los 4 meses, pasamos a la toma de medidas definitivas. Yo para la toma de medidas definitivas preparo este tipo de férulas. Preparamos una cubeta individual y preparamos como una especie de barra transparente en la que yo la mando seccionada. Se manda seccionada para que en clínica se pueda pegar. Sí que es importante el detalle, el tip, el que estas barras sean transparentes, porque en un principio, después yo hice barras de este estilo utilizando otro tipo de resina que fuera más opaca, pero me encontraba con el problema en que cuando metían la resina fotopolimerizável para unirla, en la zona central no quedaba perfectamente unida. Y entonces en algunas llegaba como no pegada correctamente. Entonces, ahora realmente solo las hacemos transparentes para que la luz entre en todas las direcciones y me fotopolimerice perfectamente las barras. Una vez tengo esa barra pegada con la cubeta, lo que hago es tomar una medida definitiva. Esa medida definitiva la positivamos y una vez positivada
lo que hacemos es quedamos con el paciente para la toma de dimensión vertical y traslado de esa mordida al articulador. Lo que hago es intentar tomar la dimensión vertical con las prótesis que el paciente lleva. Por lo que os he dicho antes, el paciente ha acomodado la prótesis y esa es la dimensión correcta que hemos conseguido. Y esas son las prótesis con las que yo tomo la dimensión vertical. Una vez tenemos la prótesis, la dimensión vertical definitiva, lo que hacemos es evidentemente una prueba de dientes. Para esta prueba de dientes utilizamos el diente que cada uno quiera, el diente que le guste, cualquier diente. En este caso he utilizado los dientes de Breden y mando esa prueba. Y una de las cosas para mí muy importantes es hacer esa prueba y hacer un vídeo del paciente con la prueba de dientes, porque eso me da muchísimas pistas, en el sentido de que si hay que modificar algo, con ese vídeo yo veo perfectamente si está el labio canteado, si tengo la línea media desviada, cualquier incidencia que el doctor me transmita, yo la puedo ver muy claro y hacer una modificación muy rápida. El siguiente paso que voy a dar es escaneo esa prueba de dientes, y lo que hago en un principio es, desde ese escaneado, fabricarme mi estructura de VHDP. Fabrico mi estructura de VHDP y al mismo tiempo hago los dientes también. Lo que sí que hago es imprimirme todo el trabajo en 3D, porque yo lo que necesito es verificar que todo está correcto, que todo está conforme yo lo he planificado. Y una vez he verificado todo con la impresión de 3D, es cuando yo paso a hacer lo que es la definitiva. Luego os enseñaré estos pasos cómo los he hecho, ¿vale? Iremos pormenorizando. Simplemente ahora os transmito cuál es el proceso del trabajo y luego entramos en detalles. ¿Veis? Lo fresamos las dos partes y se pega con un composite híbrido que es el Comboline. Ahora solo me queda ya prácticamente casi que terminarlo. ¿Veis? Este sería el trabajo en pruebas. Tengo pegadas todas mis estructuras, la estructura que he hecho primaria y la estructura secundaria. Yo lo que he hecho ha sido en la secundaria es copiar esos dientes. Los he escaneado y los he copiado. Y me los he fresado con el material HIPC. Ahora ya solo tengo que terminar mi trabajo. Y este sería mi trabajo terminado. Una de las ventajas que tiene el material VHDP es que me permite dejar en basal ese material en crudo. No lo cubro con composite o no lo cubro con ningún otro tipo de material. Me permite trabajarlo con crudo. Simplemente por las cualidades que tiene ese material, creo que son muy idóneas el que esté en contacto con la encía. Y este sería el trabajo puesto en boca, terminado. Palatino. Igualmente el vídeo en el que no ha variado prácticamente nada de la prueba de dientes que habíamos hecho anteriormente. Vale, pues ahora os explico un poquito cómo he hecho yo el trabajo. Como os he dicho, de la prueba de dientes que hay en un principio, lo que hago yo es escanear esa prueba de dientes. Yo en un primer paso lo que voy a crear es un encerado de mi trabajo, de lo que va a ser la estructura primaria. Entonces, yo escaneo y lo que hago es crear unos muñones Timbel, que se llama. Se llama una reducción Timbel, cuando tú le dices a tu software que te haga reducción, pero que me lo haga con Timbel. Y esos Timbel los uno con una encía. Al unirlos con una encía, yo ya lo que tengo es creado mi encerado. Eso sería mi encerado de lo que va a ser mi futura estructura primaria, que es la que va a ir fresada con el BioHPP. Evidentemente, aún no tiene los agujeros hechos. El siguiente paso es, como yo he escaneado la posición de mis implantes, lo único que tengo que hacer es acoplar sobre esa posición
mi encerado, y entonces ahí es donde ya me da la ubicación exacta de los agujeros de la salida de los implantes. Pero bueno, para que veáis un poquito hasta dónde llego yo para verificar estos trabajos y estas estructuras que, aunque parece que sean de polímero o plástico, no son estructuras que sean desdeñables con respecto a otras estructuras. Yo lo que hago es que, como os he dicho al principio, que utilicé lo del tema de la fuerza de masticación en newtons, vi un estudio en el que analizaban la fuerza de masticación no de una forma media o de un promedio medio, sino que encima analizaban por hombres y mujeres, y no solo de la región de molares, sino que también de la región de incisivos, caninos, premolares y molares. Eso me permite, utilizando un software que se llama software de elementos finitos, eso se utiliza en ingeniería. Eso lo utilizan los ingenieros para hacer cálculos estructurales. Pero también podemos meter esos archivos STL que hemos creado, y dando todos esos datos que habéis visto, me permite poder averiguar si esa estructura que yo he diseñado está bien hecha o va a tener algún fallo. Como veis, yo puedo ejercer ese movimiento, como estáis viendo, ese movimiento de masticación, lo puedo ejercer sobre mi estructura. Y entonces me va a determinar en qué zonas puede ser una estructura que se quede debilitada o al contrario. Este tipo de software es muy interesante porque yo creo que ya lo ha acoplado algún software del sector dental. No sé si la última versión del InLab ya lo han introducido, y es para verificar que tus estructuras de circonio, por ejemplo, que tú has diseñado, si va a cumplir esa masticación o esas formas. Por ejemplo, tú a lo mejor vas a diseñar zonas muy críticas y tú dices, bueno, no sé si va a aguantar el trabajo. Pues con este tipo de softwares tú puedes verificarlo. Te lo puedes calcular en newtons, lo puedes calcular con milímetros cuadrados. ¿Veis? Este es el movimiento que ejercería, y está exagerado para que se vea el movimiento. Y esto sería a detalle un poquito el movimiento que hace. Eso está en milímetros para que veáis ese movimiento que haría esa fuerza sobre el material BioHTP. Bueno, pues yo ya tengo mi estructura más que verificada. Lo que tengo que hacer es fresarla. Entonces yo lo que hago en un primer paso es fresar mi estructura. Una vez fresada, lo que hago es reescanearla. ¿Por qué hago esto? Simplemente por el hecho de que siempre las máquinas de fresar dejan lo que se llama un residuo. Entonces, si yo diseño, que puedo diseñarlo todo a la vez, la estructura y la parte de los dientes lo puedo diseñar a la vez, evidentemente es factible, pero seguro que yo fresaría esas dos partes y luego la parte de los dientes no me encajaría. Entonces yo lo que hago es fresar esta estructura primera, la freso y la reescaneo. Una vez reescaneada, lo que hago es ya acoplar mis dientes. Mis dientes es el encerado previo que tengo desde de la prueba de dientes. Simplemente digo que acople ese encerado a mi estructura y ya tendría mi estructura secundaria. Entonces yo lo que hago es fresarla por partes, y una vez fresada por partes solo me queda, como cual mecano, ir montándola. ¿Veis? Esa es ya la estructura. Yo lo único que tengo que hacer es montar mi trabajo. ¿Esto qué ventajas tiene? Evidentemente todos conocemos cuál es el hándicap de una estructura híbrida. Las estructuras híbridas están sometidas a muchísima presión y la mayoría de las veces siempre tenemos desprendimientos de dientes. Pues para mí eso suponía un dolor de cabeza. Y con esta forma de trabajo yo he conseguido prácticamente minimizar casi a cero los fracasos en cuanto a estructuras híbridas. Entonces lo hago por sectores. Como habéis visto, sector de grupo anterior, hago caninos y luego sector de premolares y molares. Esos tipos de bloques y sectores hace que le dé esa más estabilidad al trabajo. El hecho de dejar el canino es por darle un punto estético.
ya que están hechas en bloques. Entonces yo puedo a lo mejor fresar centrales y laterales con un color y luego el canino con otro color. Por ejemplo, los centrales laterales en A2 y canino pasarlo a A3 y después los premolares y molares, pues eso, entre A2 y A3. Todo esto lo pegamos, como he dicho antes, con el material combo y ya tendríamos nuestra estructura prácticamente para terminar. ¿Ves? Esta es la estructura para terminar. Tendría que darle esa parte de estética que le queda, encía, y terminaríamos el trabajo. Para que veáis una de las cualidades que tiene el material HIPC es esta. Es decir, este HIPC que yo os estoy enseñando no tiene ningún tipo de incisal, no lleva incisales ni opales, no lleva nada. Simplemente lo que yo he hecho es utilizar una fresita de bola por la parte del lingual, escarbar y crear esas formas para que la luz incida y me cree esos efectos de mamelón. Con eso también, ¿qué consigo? Pues que no haya ningún tipo de material sobre esa estructura en el que me pueda producir un chipping y saltar a lo mejor el cutback que yo le haya creado. Entonces tengo estructuras y trabajos terminados completamente monolíticos. Es el detalle. Vale. Esto sería en cuanto a lo que son estructuras híbridas. También os quiero enseñar un poquito por el tema de las telescópicas, que nosotros llamamos all friction. Imaginaros estructuras completamente de bio-HDP. Es primarias con bio-HDP y la secundaria también con bio-HDP. Sí que es verdad que también podemos hacer las primarias con otros materiales, como por ejemplo circonio, en el que yo he estado probando trabajos y la verdad es que el resultado también es muy, muy interesante. Y sé que compañeros míos, como José María Velay, como Mario Parra, ellos hacen este tipo de trabajos con primarias con circonio, en el que el resultado es francamente muy, muy bueno. Pues para que veáis, bueno, hacemos las primarias. Evidentemente son paralelas a 0 grados. Ventaja que tenemos al trabajar con este material es el que podemos combinar diente natural con implante. Y el siguiente paso sería ajustar nuestra prótesis secundaria sobre las primarias. Una vez tenemos ajustadas estas estructuras, ya pasamos a prepararlas para revestirlas con el material estético. Cuando son casos esos en el que tenemos un espacio tan limitado, a mí me gusta encerarlo, poder articularlo correctamente y luego por un proceso de inyección del composite terminar el trabajo. Preparo y acondiciono mi estructura. Interesante, le hago unas marquitas con una fresita, chorreamos con óxido de aluminio de 110 micras y el primer, que es la estrella de la casa, que es el Visiolink. La verdad es que es la estrella de la casa. Y una vez tengo ya todo mi estructura acondicionada, ya inyecto mi composite. Y este sería un trabajo de estructuras telescópicas y trabajos telescópicos, all friction, completamente terminado. Bueno, pues para terminar me gustaría enseñaros un vídeo de algo muy, muy interesante. Es como un regalo que os hago para que veáis un poquito cómo hacemos la técnica all-in-one, en la que desde el mismo día que colocamos el implante en las zonas estéticas para crear ese perfil de emergencia, una forma sencilla y práctica de cómo hacer un trabajo de este tipo. Os dejo este vídeo y lo veis.
Bueno, pues todo esto que habéis visto para mí es muy importante, el tener un equipo. Y sin ese equipo, pues la mitad de las cosas no las podríamos hacer. Pues al igual que todos vosotros en vuestros laboratorios o en clínica disponéis de este equipo, yo también tengo mi equipo, que es este equipo, del cual estoy muy orgulloso y nada, súper bien. Y con esto y un bizcocho, pues muchísimas gracias. Y espero que os haya gustado y espero vuestras preguntas. Gracias, José, por tu espectacular charla y siempre muy informativa y siempre se aprende cosas nuevas. Cualquier pregunta la hacéis por el chat o si queréis os encendéis el micro y vais a hacer Vamos a preguntas. reactivar para que podáis. Ahora quien quiera puede activarse el micrófono y puede consultar, o bien si queréis también a través del chat. No seáis tímidos. Bueno, supongo que a lo mejor habrá preguntas, porque claro, normalmente en este tipo de explicaciones siempre son muy esquemáticas y siempre pues pueden surgir alguna duda. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer ver el trabajo siempre, José. Eso te lo dice Juan de la Muchas Rubia. gracias, Juan. Hay discos de 95 para fresar este PEDI. Sí, este producto será, ¿no? Este producto. El de 95 no lo sé. Sí, Creo que vosotros los tenéis que saber. sí los hay. Sí que los hay de 95, ¿no? Sí. Yo utilizo los estándar, que son de 98. ¿El de 95 qué es? Para Circonzan. Para Circonzan. ¿Qué tal la unión de las interfaces con el acetal? La unión muy buena. La verdad es que francamente muy buena. Pues el proceso con el que utilizamos. Yo lo que utilizo es chorrear lo que es la zona del acetal con el óxido de aluminio y pongo el Visiolin. Y después lo puedes unir con una resina auto o incluso con un tipo Q-resin, también funciona muy bien. Vale. Juan Antonio pregunta, disculpen, ¿cuándo se hablará de estructuras removibles con PIC? ¿De estructuras cómo? Removibles Removible. con PIC. Ah, bueno, sí, eso se puede hablar, que eso ya quedamos con el grupo de Sudamérica, el crear ese tipo de un día de trabajo para esto. Pero este no era el caso. En cuanto a valores, conviene a comparación de los materiales de ahora. Pío. No he entendido. En cuanto a valores, conviene a comparación de los materiales de ahora, ¿no? Tampoco entiendo yo esta pregunta. Pío, si estás por ahí, ponerlo un poquito más claro, por favor. Juan de la Rubia, el color rosa de la primera estructura. La primaria, sí. Es la primaria, sí. Nos dice aquí Enrique también, en la presentación del BioCAD había entendido que era sobre todo para provisionales. ¿Es así? A ver, evidentemente, si yo puedo hablar libremente del tema, tú puedes utilizarlo como definitivo, evidentemente, pero es un acetal. Y los acetal, si conocéis los materiales, los acetales suelen atrapan un poquito más de líquido, entonces pueden acabar decolorando. No pierde las propiedades físicas, que es para mí lo más importante, el que tenga esas propiedades físicas en cuanto a la estabilidad, en cuanto a que es un material que puede estar a larga duración. Si yo tuviera que colocar un provisional que tenía que estar más de un año, yo no dudaría en utilizar este tipo de material. Pero evidentemente como un definitivo a largo plazo de años, sí que es verdad que
desmerece un poquito. Hay materiales en el que a largo plazo pues, se pueden utilizar de otra manera. Los acetales para mí son más trabajos de provisional. Pero entendamos provisional, porque a veces el provisional lo entendemos como algo para unas semanas o un mes. Estos provisionales son provisionales muy especiales, son provisionales de muy larga duración. Entonces, para mí, para este tipo de material, para un provisional sobre implantes, para mí es ideal. Y si no, el doctor José Antonio Jiménez Castilla, que está por ahí, si quiere dar fe, puede dar fe. Es un material que funciona fenomenal, que llevamos un tiempo usándolo desde que apareció en la clínica y que nos está dando unos resultados espectaculares. Sí. Tiene un pequeño pero, que tendría que tener más gamas de colores. ¿Verdad que sí? Bueno, pero eso yo creo que ya se andará. José, tú ya sabes que todo esto como en Palacio va despacio, ¿no? Ahora Sí. meto baza yo. Estamos en ello. Estamos en ello. Lo que puedes encontrar, porque realmente adapta fenomenal, la durabilidad es extraordinaria y para mí ha sido un auténtico descubrimiento, ¿eh? Pues sí, la verdad es que te lo tengo que agradecer. Sobre todo os presento al doctor José Antonio Jiménez Castilla en Córdoba, porque con él sí que es lo que estamos desarrollando todo el tema de la cirugía guiada. Y yo con él aprendo muchísimo y todo lo que más o menos yo puedo saber de todo lo que es cirugía me lo transmite él y la verdad es que trabajamos muy a gusto. ¿No es así, José? No es que aprenda de mí, es que yo creo que tenemos un grupo de trabajo que nos está llegando a unas metas que yo en principio no pensaba. Y sobre todo con la colaboración tuya, aunque estemos lejos, pero estamos cerca. Pero yo con la última cirugía guiada que estoy haciendo, que me hace José, yo que era un detractor de la cirugía guiada, he vuelto. Ya. Y con estos materiales, que en caso que hace extracciones superiores e inferiores y rehabilita en el mismo día con una prótesis que ajusta, es impresionante el esfuerzo que ha hecho Breden con su cirugía guiada y por supuesto el esfuerzo de José, porque no deja de trabajar en el tema, ¿no? Sí, la verdad es que Cosas muy que interesante. pulir, por supuesto, siempre hay cosas que Sí. pulir. Pero bueno, sí que es verdad que el material para mí es un acierto, es un material que es un acierto y muy contento, muy contento. Pregunta, Evidentemente, como... José, pregunta. ¿Se podría maquillar con maquillajes fotopolarizables? El trabajo que he enseñado de Jorge Reyes, habéis visto en el que Jorge ha llegado al extremo que ha llegado. Yo lo que he dicho, yo en mi trabajo lo dejamos prácticamente tal cual me sale de fresadora y lo pulimos y no más. Pero pues con Jorge sí que hemos visto de que podemos llegar a esos extremos de poder llegar a esa estética que nos dé ¿Y la algo, gana. Jorge? Yo, si puedo dar mi opinión, a mí me gusta más que no acabe tan bonito los trabajos de los profesores. Bueno, pues... Porque luego le crea una expectativa al Exactamente. que igual no somos capaces de dárselas, ¿no? Y no de ser unos provisionales. Es lo que yo le comenté a Jorge, a mi amigo Jorge, que ahora quiero que diga y opine, es el que digo, te has pasado porque, claro, luego eso crea lo que tú dices, José, unas expectativas que son pues muy altas, muy altas. ¿No, Jorge? A ver, era también por probar el material, lo sabes. Y hasta dónde llegábamos, ¿no? Hasta dónde se podía llegar sí. con el material. Entonces, era una prueba para ver cómo funcionaba el Visiolin con la estratificación, con el maquillaje, vemos que funciona perfectamente. Y bueno, era por un poco rizar el rizo y porque me pusieras pegas, que siempre me las estás poniendo. No, pero la verdad que se puede maquillar, se puede caracterizar, se puede añadir, siempre y cuando le apliquemos el Visiolin, la verdad que une perfectamente. Pero no necesita tanto para un profesional, eso es cierto.
Pues bueno, Jorge os ha dicho de que sí, que funciona perfectamente. Pero con el Visual Link siempre. Pero el Visualink, que es lo que os he dicho, Visualink, ese es el... Yo creo que tendrían que poner una estatua allí a la entrada De la fábrica de Breden. Breden, allí una botellita que pone Visualink. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? No hay nada que se le asemeje a él en el mercado. Por ahora no. Por ahora Gracias, no. adiós. De hecho, otras casas remiten a ese primer para unir. Más preguntas, Isa o Carlos. Un abrazo a todos, siempre es fantástico ver tus trabajos, José, siempre espectacular. Juliano Roseto. No, no hay más. ¿Tú tienes más, Carlos, por ahí? No, Que yo se ahora me mismo, hayan escapado alguno. eso si alguien quiere intervenir. He Pues dejado sí. antes ahí el correo, ¿vale? Para estos días. Si alguien tiene alguna duda o quiere solicitar catálogos o algún tipo de información más sobre cualquiera de estos materiales, he dejado ahí el correo, ¿vale? Que sería info@dentaleveres.es, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis de información y todo esto, pues ahí estamos a vuestra disposición. ¿Vale? Hemos estado también para los que estáis por aquí de la zona de Aragón, ¿vale? Vamos a preparar y ya os informaremos, es un curso práctico allí con José, ¿vale? Combinando un poco tanto toda la parte de Composite, BioHPP y todo esto, sé que muy pronto también tendréis noticias de este curso. Perfecto. A mí hay un factor como clínico que me gustaría recalcar. Yo, el implante que copa, por su anatomía y por la estructura que tienen los pilares con estos materiales, consigue unos tejidos blandos que hoy por hoy, vuelvo a repetir, yo estoy enamorado de esta casa, yo no trabajo para Brede, soy un simple clínico ya mayor, pero con estos pilares, estos implantes, es que es increíble cómo trata los tejidos blandos, la fijación que tiene el propio implante, los implantes cortos, ultra cortos y la plataforma. Es que es un implante para mí que ha conseguido hoy por hoy el máximo de éxito en el mercado a todos los niveles. No hay nada igual. Sí, sobre todo después lo que hemos enseñado en el vídeo, combinado con esos pilares de BHBP, pues a la hora de hacer ese tipo de tratamiento de tejidos, como dice José, pues la verdad es que pues, conseguimos unos resultados bárbaros. Maravilloso. Bueno. No, pues yo creo, una vez más, reiterar el agradecimiento al Colegio de Protésicos de Aragón, a Breden, en este caso en la persona de Isabel García, y por supuesto a José Pedro. Gracias, Carlos. Aprendido y hemos disfrutado mucho con esta charla tan interesante. Aquí están haciendo una pregunta. No sé si... ¿qué cemento recomendáis para unir la estructura a las interfaces? Mira, muy claro. Yo utilizo el DTK opaco. El DTK opaco. El procedimiento que utilizo es asperizo toda la zona interna de donde va alojado la interfase. La asperizo, cojo una bolita muy fina y creo unos pequeños canales. Óxido de aluminio 110 micras, chorreado. Y luego aplico lo que es el Visualink. No vaporizar, por favor. Evidentemente, no vaporizar. Ese es el protocolo exacto del trabajo. Entonces, después chorreamos, evidentemente, nuestra interfase, chorreamos la interfase, hacemos la mezcla del cemento, es el DTK opaco, porque así te sirve también ese mismo DTK para cementar sobre circonio. Y así no necesitas opacificar tus interfaces. Directamente tú puedes, con el mismo cemento, opacificas esa interfase. Entonces, pues, de una forma muy sencilla, lo unes y ya está. Perfecto. No se despegan.
DTK opaco. De nada, Juan Carlos. Bueno, Pues, si no hay ninguna pregunta más, despedimos hasta la próxima. Exacto. Buen fin de semana y cuidaros todos. Pues nada, oye, gracias. os agradezco a todos, al Colegio de Aragón, Carlos por la parte de Dental Everest, Isa y a todos los asistentes. Os A mí doy también. las gracias. A ti también, no te preocupes. Y a mi gran amigo José Antonio Jiménez Castilla. También. Abrazo. Venga, Muchas y a gracias a todos. todos. Hasta Cuidaros luego. mucho. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.